los hechos continúan. Cada uno de nosotros es parte de ello y vamos a seguir con esto leyendo y desde luego escudriñando la palabra que está en Hechos de los Apóstoles, o que se debería de llamar, como decíamos desde el principio, Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo haciendo las cosas a través de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, a través de los que han creído en Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos, los hechos continúan. Hoy veremos prácticamente la parte 11, por decirlo así, pero quiero ir tomando algunos versículos para que usted los pueda ir leyendo en su Biblia y veamos algunas cosas que el Espíritu del Señor puso en mi corazón para compartirle. Mire, desde el principio que los apóstoles y la iglesia, desde luego, empezaron a compartir el Evangelio de Jesucristo, todas las cosas que desde luego ellos habían recibido del Señor Jesucristo, todo lo que ellos habían visto y oído de nuestro Señor Jesucristo, ese era el evangelio que tenían que compartir, esas eran las buenas nuevas. A Dios, a Jesucristo, nuestro Dios, lo tenían que manifestar, lo tenían que predicar, lo tenían que enseñar, y ese era el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo resucitó. Ahora, este mensaje tuvo mucha oposición en sus inicios. Este mensaje del evangelio tuvo oposición y cuando yo reviso en Hechos de los Apóstoles por quiénes fue que tuvo oposición, hermanos, de veras es a lo mejor no sorprendente para nosotros en este momento porque ya lo hemos leído en algunas otras ocasiones, pero sí es sorprendente ver cómo quienes se oponían al mensaje de que Jesucristo era el Mesías, de quienes se oponían a la predicación de que Jesucristo había resucitado, eran las personas que en aquel tiempo lideraban, gobernaban, estaban al frente tanto de los asuntos religiosos como civiles del pueblo judío. O sea, esto es algo contrastante. ¿Por qué? Porque los que se oponían a ello debían de ser en realidad los que estuvieran anunciando al Mesías, los que ellos mismos estuvieran proclamando quién era el Mesías. Ellos eran la autoridad religiosa, espiritual de aquellos tiempos y no tomaron su papel como ellos lo debían de tomar. Por eso quiero que revisemos un poquito ahí en Hechos de los Apóstoles, quiénes fueron los que se opusieron al mensaje del Evangelio de Jesucristo que predicaban los apóstoles. Para ello quiero que revise su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 1. Hechos capítulo 4, versículo 1. Ubique ahí su mirada, por favor, y le daré lectura al versículo 1, que dice así. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron, y ahí viene la lista, hermano, la lista que quiero que veamos de quiénes eran los opositores a la predicación del Evangelio. Mire, ahí empieza la lista. Dice, se les presentaron quiénes en primer lugar. 1, los sacerdotes. Segundo, ahí mismo dice, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Aquí en la lista de los opositores a la predicación del Evangelio ya tenemos 3 para empezar. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, vea conmigo el versículo 5 de ese mismo capítulo 4 para que vayamos agregándole a la lista de los opositores. Capítulo 4, versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Ahí está otro grupo llamado los gobernantes. Eso le agregamos a los opositores y luego dice los ancianos y los maestros de la ley. Otros 3 grupos aquí, los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Fíjese, ya llevamos una lista de prácticamente 6 grupos
Vuelvo a repetirles, sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, los gobernantes, los ancianos, y se agregan los escribas, los escribas. Ya llevamos ahí una lista de 6 grupos opositores en el tiempo de los apóstoles a la proclamación y a la predicación del evangelio. Mire, más adelante nos da una referencia también dentro de este grupo, dentro de estos grupos que acabamos de enlistar por la palabra. En el versículo 6 dice lo siguiente, ahí mismo, capítulo 4, versículo 6, dice, allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. O sea, estamos no solamente viendo que eran los sacerdotes, sino que era ahora el sumo sacerdote y eran los familiares del sumo sacerdote y conocidos desde luego todos los que eran parientes cercanos del sumo sacerdote, se oponían a la predicación del evangelio. Hermanos, si nosotros revisamos, y desde luego, algunos de los que nos hacen falta aquí, y le voy a explicar en algún momento por qué, eran los fariseos, pero en algún momento surgió uno de ellos a favor precisamente de la iglesia. Yo creo que Dios lo puso, pero también podemos agregar en los opositores a la predicación del evangelio los fariseos, que era un grupo que desde luego era también respetado por el pueblo judío, por todo Israel prácticamente, porque los fariseos eran personas que procuraban guardar la ley y vivir en santidad a toda costa prácticamente. Entonces la gente los elogiaba mucho por su moral o su aparente moral. Desde luego que Jesús la descubrió y ya después Jesucristo les dijo a ellos que no eran más que sepulcros blanqueados, que por fuera eran blanquitos, pero por dentro había huesos, había podredumbre, etcétera. Pero bueno, le agregaremos a eso que no viene aquí escrito en Hechos 4, le agregamos ese grupo opositor también a la proclamación del evangelio. Los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes y el sumo sacerdote? Si recuerda usted, hermano, los sacerdotes eran los descendientes precisamente de Moisés y de Aarón. Ellos eran los descendientes encargados de ministrar en el templo. Desde luego, antes era el tabernáculo, luego el templo que se levantó en los días de Salomón, luego ese templo fue destruido, otro templo que se levanta en los días de Herodes, y prácticamente el templo que está ahora es como el tercer templo. Ahí ministraban los sacerdotes. Los sacerdotes, vuelvo a repetir, eran los descendientes tanto de Moisés como de la línea de Aarón, su hermano, que el Señor les había autorizado ministrar. Entonces, dése cuenta de una cosa, hermano, la máxima autoridad religiosa en los días de los apóstoles, que eran el sacerdote y el sumo sacerdote, perdón, y los sacerdotes se estaban oponiendo a la predicación del evangelio en aquellos días. Y no solo ellos, mire, había un asunto de nepotismo ahí muy fuerte, porque los familiares del sumo sacerdote estaban allí, no solamente porque habían sido nombrados por una descendencia natural de Aarón, sino porque, revisando un poquito, hermanos, Anás fue sumo sacerdote, pero tenía un yerno llamado Caifás. Ellos estuvieron ministrando en los días de nuestro Señor Jesucristo, Anás y Caifás. Recuerdan que a Jesucristo lo llevaron a la casa de Anás, a Jesucristo lo entregaron prácticamente a Anás y Caifás. Ellos fueron los que hicieron todo ese complot para apresar a Jesucristo y de alguna manera juzgarlo en el templo, pero entregarlo también a las autoridades romanas. Por eso, amados en el Señor, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Por eso los primeros opositores a que predicaran el evangelio, a que predicaran que Jesucristo resucitó, desde luego eran las personas que lo llevaron a la crucifixión.
las que por medio de ellos fue entregado Jesucristo. Por eso cuando resucitó dice que hicieron un complot para que se viera que Jesús no había resucitado. Y el sumo sacerdote y los sacerdotes, desde luego, eran las personas que estaban más nerviosas en aquel tiempo cuando Jesús resucitó. Por eso a ellos no les convenía que dijeran que Jesucristo había resucitado, porque ahora ellos les decían a la gente que Cristo había resucitado, pero que antes lo habían matado. Entonces los estaban acusando de asesinato, pero ahora, hermanos, no les permitía, ¿no? Sus mismos ojos cegados no les permitía ver que ahora el que habían llevado a la muerte ya había resucitado. O sea, prácticamente ya no había delito que perseguir, pero la sangre de Jesucristo, ellos mismos dijeron que cayera sobre ellos. O sea, esto fue algo tremendo. Entonces, imagínense, la cúspide religiosa de los tiempos de Jesucristo y desde luego de los apóstoles, de Pedro, de Juan específicamente, de los que están relatando aquí la historia de Hechos, la cúspide religiosa era el sacerdote, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, y desde luego estaban sus familiares y también los demás grupos. Ahora, no solamente era la cúspide religiosa de aquel tiempo, no era la máxima autoridad religiosa en aquel tiempo, sino que también dentro del templo había gente que tenía autoridad. Y uno de los que nombra aquí es el capitán de la guardia del templo. No era un capitán romano. Este capitán de la guardia del templo pertenecía a los levitas. Recuerde que los sacerdotes eran un grupo de descendientes de Aarón, pero los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví, a quienes el Señor también les dio órdenes de que ministraran en el templo, colaborando juntamente con los sacerdotes. Entonces, no solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes, sino que ahí estaban también inmiscuidos los levitas. Es más, formaron una guardia civil, no sé exactamente si ellos tenían armas, si tenían espada en ese momento, llevaban espada, pero desde luego que si se dedicaban a cuidar el orden en el templo, por cualquier sublevación que pudiera haber habido en aquel tiempo, ellos cuidaban el orden, ellos guardaban el orden, pero eran descendientes de los levitas. O sea, el capitán, la máxima autoridad en asuntos de seguridad del templo, también se reunió para estar en contra de la proclamación del evangelio. De hecho, cuando dictaban el sumo sacerdote o el consejo o el Sanedrín, cuando se juntaban y decían, aprésenme a aquel, no iban los sacerdotes y los agarraban ellos. Quienes iban, y si había algún delito que perseguir o alguna acusación que perseguir dentro del templo, y me refiero no solamente al lugar santo, al santísimo, sino a los atrios del templo, al lugar que abarcaba todo el templo, si había algún disturbio, los encargados de poner orden eran la guardia del templo. Y ahí se encontraba el capitán de la guardia del templo, era el representante de también otro grupo opositor a la predicación del evangelio en aquellos días. Ahí lo nombra el versículo 1, como lo leímos, estaba el capitán de la guardia del templo. Había otro grupo dentro de la lista que nombramos, era los saduceos. Los saduceos, hermano, era un grupo también judío. Es más, déjeme decirle esto, que Caifás y Anás, ellos pertenecían a la secta de los saduceos. Y si usted recuerda bien, ellos tenían una doctrina, desde luego antibíblica, porque quién sabe dónde la sacaron, pero imagínense, el sumo sacerdote, su yerno, toda su familia y el grupo de los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Qué tremendo es, hermano. El Señor Jesucristo le pegó al sistema religioso y desde luego herético, porque era un grupo herético. Ellos estaban diciendo una herejía, porque Jesús les dijo, bueno, si los muertos no resucitan, ¿por qué Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y el sumo sacerdote debía de saberlo. O sea que Abraham, desde luego, estaba vivo. Entonces los saduceos era un grupo
que ellos habían tomado una doctrina herética, falsa, desde luego, de que no había resurrección de muertos. Y en muchas ocasiones a Jesús, este grupo, le quisieron tender trampas para ver si caía dentro del juego de ellos. Pero Jesucristo, desde luego, con toda la astucia del Espíritu Santo, siempre los evadió, siempre los refutó y siempre el Señor obtuvo la victoria, desde luego, ante alguna discusión con este grupo. Pero en este momento dice que se juntaron el sumo sacerdote, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y también se juntaron y llegaron ahí los representantes de los saduceos. Este grupo que no creía en la resurrección, y desde luego, si alguien anda predicando de un muerto que resucitó, pues ellos tenían que estar ahí metiendo su nariz y diciendo, eso es mentira. O sea, no hay resurrección de muertos. ¿Cómo les creen a ellos? O sea, no les crean, no hay resurrección de muertos. Y desde luego, como ya era un grupo también que venía desde el sumo sacerdote, pues desde luego tenía muchos adeptos. Y la gente, mucha gente de los judíos también tenía un concepto igual al de ellos, una doctrina herética de que no había resurrección. Pero sabemos en el Señor que el que las personas creyeran que Jesucristo resucitó, esa es una obra del Espíritu Santo y no una obra teológica, nada más de creerlo aquí en la mente, sino de creerlo en el corazón. No solo de saberlo, sino de creer que Jesucristo resucitó. Ahora imagínense, hermano, todo el peso en contra de la predicación del Evangelio. Es más, a la lista no solamente le agregamos los saduceos, sino que también dice que los gobernantes eran personas principales de las familias de Israel, los principales, gente sabia, desde luego, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley, eran gentes sabias. También menciona a los ancianos, eran personas ya de edad avanzada, con una capacidad de sabiduría en la ley, y desde luego en los profetas y en todos los escritos del Antiguo Testamento, ellos eran personas muy sabias en esto. Y les llamaban el grupo de ancianos, los gobernantes y los ancianos. Pero también estaban los escribas, los que copiaban la Torá, los que copiaban las partes de la ley, los que lo hacían con todo ese celo de que ni una tilde, ni una coma le faltara a la Torá, y la copiaban con un esmero que dicen algunos historiadores que cuando los escribas iban a escribir el nombre sagrado de Dios, tenían que lavarse hasta 7 veces, hacían todo un ritual para poder transcribir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. O sea, este tipo de gentes, hermano, no eran cualquier persona en aquel tiempo. Lo que yo le quiero llevar a que vea, que la oposición del Evangelio en los días de los apóstoles no eran cualquier persona, era todo el poder, desde luego, religioso, era todo el poder civil, porque estaban las autoridades civiles ahí también, y recuerde, hermano, no solamente ellos, sino que después el imperio mismo romano se puso en contra de la predicación del Evangelio. O sea, todo estaba en contra de la predicación del Evangelio. Hermanos, yo quisiera pensar que en nuestros días, usted y yo, o sea, pensemos en un momento esta noche. ¿Hay oposición en este tiempo a la predicación del Evangelio? ¿Usted ha visto oposición como se vio en los días de los apóstoles? Que todo el peso religioso a nivel mundial, hablemos a nivel ciudad, a nivel países, ¿habrá oposición para que se comparte el Evangelio? Yo veo una cosa, hermano, en ciertos puntos sí hay oposición. En ciertos puntos, como en la China comunista, en Corea del Norte, donde la gente se opone a que se predique de un Jesús, de un Cristo, de alguien que vino, el Hijo de Dios, no permiten que se predique. Pero realmente, por ejemplo, aquí en América Latina, en Norteamérica, que dan chispazos de oposición, de que no se predique el Evangelio. Es como en una ciudad de los Estados Unidos,
vi en un video de un hermano que presenta algunas noticias del contexto cristiano. Entonces él menciona que hubo una niña como de primaria, digamos, de primaria, que llegó con un cubrebocas a su escuela que decía, Jesús te ama. Y, o sea, yo con su cubrebocas y decía el cubrebocas, Jesús te ama. Y lo que hicieron los profesores es quitarle ese cubrebocas y le dieron otro. Le quitaron su cubrebocas que decía Jesús te ama y le pusieron otro cubrebocas y le dijeron a sus papás que no podía llevar ese cubrebocas porque eso atentaba en contra de la conciencia de otros compañeros. Se da cuenta cómo en algunos puntos también sí hay cierta oposición, incluso a que se diga que Jesús te ama. O sea, sí lo hay. Pero trasladémonos a México, a Coatzacoalcos, aquí donde estamos nosotros en esta plataforma. ¿Quién se nos está oponiendo a predicar el Evangelio? Realmente no hay como lo hubo en los días de los apóstoles. Todo el peso de la autoridad religiosa de aquel tiempo, todo el peso de lo político y de lo social de aquel tiempo estaba en contra que se predicara el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, de tal manera que, por ejemplo, o sea, ellos se oponían a que predicaran esto. Recuerda que Hechos 3 nos habla de cómo hubo un milagro en la puerta, en una de las puertas del templo, la puerta llamada La Hermosa. Había un varón cojo de nacimiento, el cual lo llevaban para pedir limosna, y los apóstoles, en el nombre de Jesucristo, lo sanan, entra danzando y alabando al Señor. Bueno, esa historia ya la contamos y ya se la sabe usted. Pero a raíz de esto, ellos, los apóstoles, el Señor les da la oportunidad de predicar en los atrios del templo, en el pórtico de Salomón. Por lo regular ahí se reunían y empezaron a predicar. ¿Qué sucedió? Desde luego que se junta el sumo sacerdote, los saduceos, el capitán de la guardia, vienen y miren, vamos a ver algunos versículos. Capítulo 4, versículo 17. ¿De qué manera se oponían estos grupos? ¿De qué manera se oponían? Hechos 4, 17. Dice Hechos 4, 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Ahí aparece de qué manera se estaban oponiendo. No solamente les decían cosas suaves, sino que los amenazaban, dice. Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre. Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Para empezar, ¿cuáles eran las palabras tanto de los sacerdotes, el capitán de la guardia, los saduceos, los gobernantes, los ancianos, el sumo sacerdote? ¿Qué les decían a los apóstoles? Desde luego mandaron a llamar al capitán. Capitán, les lleva un grupo de soldados y tráiganlos aquí porque los queremos interrogar. Se los llevaban y les dijeron con amenazas. Les dijeron amenazas. Bien, si vuelven a predicar, los vamos a azotar. Si vuelven a predicar, los vamos a encarcelar. Si vuelven a predicar, les vamos a hacer lo mismo que le hicimos al que ustedes dicen ser su Mesías. Había amenazas de muerte, no solamente amenazas leves, hermano, era todo el peso de la autoridad en aquel tiempo oponiéndose a la predicación del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con amenazas. Hoy en día yo veo muchos predicadores que los han censurado, que les están callando sus canales de YouTube, de Internet, que se los están cancelando. Ahora le llaman la cancelación, porque si alguien habla en contra de los LGTBQI+, si alguien habla en contra de los abortistas, si alguien habla en contra de lo que es el globalismo en este tiempo, hermano, y se sube a una de las plataformas llamada YouTube, llamada Facebook, Instagram o cualquiera de esas plataformas, lo censuran o lo cancelan. Pero realmente, o sea, quien tiene ahorita
el poder, por ejemplo, como en aquellos tiempos, el religioso, o sea, es que ni siquiera, por ejemplo, podemos decir que es el Papa el que está impidiendo. O sea, son las redes sociales mismas que están censurando. Hay un poder que tienen las redes sociales que los mismos seres humanos le han dado, porque no ha sido otro más que los seres humanos, que las mismas redes sociales han tenido el poder de callar al mismo expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, ¿hasta dónde llegó la censura? ¿Hasta dónde llegó la cancelación? Pero amados en el Señor, tenemos que ver que esto lo sufrieron nuestros primeros hermanos y con un peso mucho mayor. No solamente por los paganos, no, o sea, no era gente pagana, era gente que conocía la ley, era gente que conocía la Torá, era gente que servía en el templo, era gente que los demás los consideraban santos, que los consideraban moralmente buenos. Ellos eran los que estaban prohibiendo que se hablara el nombre de Jesús. Hoy en día son la gente que hermano, bueno, por un lado hay gente perversa que no quiere que el evangelio se siga predicando, pero también hay gente, hermano, dentro de la misma iglesia que no habla, que cierra su boca y que no predica el evangelio. Yo creo que de alguna manera también incluso se está oponiendo a que se comparta el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vio cómo todo este grupo de personas amenazaba a los apóstoles. Mire, hay otro versículo ahí mismo en el 4, pero vea su mirada, ubique sus ojos en el versículo 21. Versículo 21 dice, después de nuevas amenazas, o sea, no los amenazaron una vez, dice 3 versículos más adelante, y después de nuevas amenazas, después de nuevas amenazas, o sea, no los amenazaron una vez, los amenazaron 2, los amenazaron 3, después de nuevas amenazas, no hallaban la manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. O sea, para empezar, no podían cumplirles las amenazas. Es más, ¿cuáles eran las amenazas? Que los iban a castigar. Hermanos, mire, yo pienso en este tiempo, o sea, lo más que nos está amenazando las redes sociales es que nos censuren un canal, que callen un canal de los hermanos que tienen miles de personas que los ven. O sea, es lo más, pero a ellos los amenazaban de muerte. Yo sé que en estos días también se va a levantar mucha gente que va a empezar a amenazar a la iglesia, a siervos de Dios, que se callen, que guarden silencio, que no sigan predicando el evangelio. Amados, el poder, el peso que se tiene hoy en día puede llegar a ser como el peso que tenía el sumo sacerdote, los sacerdotes, los saduceos, el capitán de la guardia, los ancianos, los gobernantes, los escribas. Puede llegar a darse ese peso en estos días, porque la gente que gobierna el mundo, aún hay gente religiosa metida en esos lugares de poder, porque quieren representar algo que realmente no son. Un poder religioso, pero solo eso, un poder religioso, un poder aparentemente moral o bueno, pero que no tiene que ver nada con Dios. Dios había en aquel tiempo rechazado a la gente que se decía ser y que no era. En este caso, como Caifás, como Anás, el sumo sacerdote, el que debía de llevar en su frente una diadema que decía santidad a Jehová, él se estaba oponiendo a que se compartiera el mensaje de su Hijo Jesucristo. Qué tremendo, amados en el Señor. Miren, otro pasaje, capítulo 5 de Hechos. ¿Qué más cosas les decían o les hacían a los apóstoles este grupo de personas? Capítulo 5, versículo 17. 5:17 dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, lo que le comentaba, se llenaron de envidia, se llenan de envidia
Dice, entonces, ahí sí ya cumplen sus amenazas. Dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Ahora, ¿por qué les tuvieron envidia? O sea, ¿por qué les tenían envidia? Mire, si usted quiere ver los versículos anteriores, pues nada más por esto les tenían envidia. Versículo 12, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en las colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ahora, hermanos, imagínense, el sistema religioso no tenía ni siquiera el poder de poder sanar a un lisiado de nacimiento. ¿Cuántas veces no pasó por ahí un sumo sacerdote? ¿Cuántas veces no pasó por ahí un sacerdote, un levita, como Jesucristo un día se los dijo? O sea, ¿quién es tu prójimo? ¿Cuántos años llevaron aquel hombre que era cojo de nacimiento a aquella puerta llamada la Hermosa, y ninguno de los sacerdotes, ninguno de los levitas tenía el poder de sanarlo? ¡Qué tremendo! Y dice la Escritura que, hermanos, o sea, ardían de envidia. ¿Por qué? Porque la gente llevaba a los enfermos y dicen, solo que toque la sombra de Pedro y el enfermo va a sanar. O sea, esto les produjo en ellos una envidia que desde luego dice, ya no aguantamos más. Luego todos los enfermos y endemoniados que eran amados en el Señor, llevados a los apóstoles, eran liberados, dice la palabra del Señor, y los enfermos todos eran sanados. Hermanos, ante tal manifestación de poder, ante tal manifestación de estos hechos, porque los hechos tienen que continuar, ante tal manifestación, eso causó envidia en la gente religiosa porque no tenía el poder, no tenía el espíritu del Señor en su vida como lo tenían los apóstoles. Por eso, amados, en estos tiempos también se verá la diferencia de una iglesia que tiene el poder de Dios y de su Espíritu Santo a un sistema religioso caduco, que no tiene el poder de Dios, que no tiene la autoridad de Dios, que tiene una autoridad dada por el hombre, que tiene una autoridad de nombre solamente, pero no tiene autoridad de parte del Señor. Así es que, amados en el Señor, fíjense cómo se oponían estas personas al mensaje del Evangelio. Mire, versículo 18, lo leímos hace un momento. Bueno, versículo 18 del capítulo 5, no lo leímos, lo vuelvo a leer, dice, versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ahí les dicen, terminantemente, dejan ya de anunciar a la gente el nombre de Jesucristo. Dejen de anunciarlo. Hermanos, ¿sabe dónde se verá la diferencia en estos tiempos de quién es verdaderamente iglesia y quién no lo es? Se verá en quién predica a Jesucristo. ¿Quién predica al Mesías, al que murió, al que resucitó y al que vendrá por nosotros? Ahí se verá la gran diferencia. La gente que maquilla su religión pero no predica a Jesucristo crucificado, resucitado y que viene pronto, esa no va a ser la iglesia. La gente que se dedique en cuerpo, alma y espíritu a poder proclamar que Jesús es el Señor de este tiempo y de todos los tiempos, ahí se verá la diferencia de una iglesia verdadera que proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué amenazas, y no solo los amenazaron, vuelvo a repetir esto, sino que cumplieron sus amenazas.
versículo 5:27 de Hechos. 5:27. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Mire la manera de responder de los apóstoles. Mire la manera de responder de la iglesia. Porque, hermanos, en el Señor, mire, aquí es donde se ve también quiénes en verdad en este tiempo son los hijos de Dios. Que así como el sistema mismo ya no será el sistema de aquel tiempo del sumo sacerdote, los sacerdotes saduceos, no, ya no los tenemos en este tiempo manifiestos de esa manera, pero sí hay un sistema que se está oponiendo a que se predique de aquel Jesucristo, de aquel Jesús, de aquel Mesías único y suficiente que resucitó, que vive por los siglos de los siglos. O sea, sí hay una oposición, sí hay un anticristo, un sistema anticristo que no permite que se proclame la verdad del evangelio de nuestro Señor y Salvador. No lo permite, se está oponiendo. El mismo enemigo, el mismo Satanás y todos sus secuaces y toda la gente que está de su lado está oponiéndose. El sistema del mundo y también un sistema aparentemente religioso, bueno, moral, etcétera, se está oponiendo a que se predique en verdad a Jesucristo y al que vive por los siglos. Pero hermanos, los que pues considerémonos dentro de los que estamos predicando el evangelio, porque si nos consideramos en eso, en algún momento nos van a censurar, a clausurar, nos van a cancelar. O sea, esto es un hecho, pero ¿cómo vamos a responder nosotros? Bueno, yo hice alguna anotación aquí, porque yo veía cómo cada vez que los apóstoles se enfrentaban con la oposición y los amenazaban, y no solo los amenazaban, sino que después cumplieron sus amenazas, porque no los arrestaron una vez. Es más, cuando los arrestaron la primera vez, dice que fue un ángel del Señor el que fue y abrió la cárcel. ¡Oh, qué tremendo milagro, qué obra tan poderosa del Señor! Y dice que después que salieron, siguieron predicando. Es más, el ángel les dijo, vayan, métanse al templo otra vez, al pórtico, y sigan hablando del nombre de Jesucristo. Es más, cuando este grupo de gente que se juntaba, desde luego se le llamaba la Asamblea General, porque todo el peso político, religioso de los judíos se juntaba, se reunían, le llamaban la Asamblea General, y se juntaba también el Sanedrín para poder juzgar los casos. Y dice que cuando se juntaba todo ese peso, los mandó a azotar, los mandó a encarcelar. Pero algo dijeron los apóstoles, y quiero que lo recuerde, hermano. Está en el capítulo 4, versículo 19 y 20 de Hechos. Mire lo que dicen los apóstoles ante las amenazas y ante los castigos que imponían los religiosos de aquel tiempo. 4, 19 y 20. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Bueno, desde el 19, perdón, me adelanté, 19. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amados en el Señor, si le hubiéramos preguntado en aquel tiempo a Pedro y a Juan, ¿y ustedes qué vieron y oyeron? Hermano, ellos vieron y oyeron muchas cosas de parte de nuestro Señor Jesucristo, muchas. Es más, ellos vieron y oyeron, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo dice que toma forma de Moisés y de Elías, eso ellos lo vieron. Y dice que oyeron una voz que dijo,
este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Eso lo vieron y lo oyeron, lo vivieron Pedro y Juan. Ellos dijeron, Señor, si quieres construimos una chocita aquí, un tabernáculo para que nos quedemos. Construimos tres, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y Jesús le dice, no, o sea, esto fue un evento sobrenatural y sorprendente. Amados, si le preguntamos a Pedro y a Juan qué era lo que habían visto y oído, tenía muchas anécdotas y cosas que contarnos. Pero yo quisiera que cada uno nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué es lo que yo he visto y oído? ¿Qué es lo que yo he visto y oído? ¿Qué es lo que yo he visto y oído? No tenemos que quedarnos, hermanos, sin ver y oír cosas de parte del Señor. Eso es lo que nos va a sostener en este tiempo. Si no hemos tenido un encuentro como el que tuvo Pedro y Juan con Jesús, como el que tuvo el apóstol Pablo después, que lo vamos a ver también, si no hay un choque con el Señor donde Él nos implante su santidad y su identidad y su naturaleza, si no hay una implantación en nuestra vida de su palabra con poder y gloria, no vamos a tener de qué hablar, no vamos a expresar lo que ellos dijeron. No podemos callarnos porque el Señor nos ha mostrado muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas. Por eso, amada iglesia, es necesario que los hechos continúen, porque si no tenemos experiencias con el Señor, nuestra boca se va a callar. Si nosotros seguimos olvidando nuestro primer amor, que se refiere a que teníamos en primer lugar a Dios y que lo buscábamos con todo el corazón y que teníamos experiencias con Él, que Dios manifestaba su presencia en nosotros. Si nosotros, hermanos, no continuamos con esas experiencias, nos vamos a secar. Vamos a dejar de hablar y de expresar de las cosas que el Señor tiene para nosotros y que tiene también para otros. Por eso los apóstoles no se podían callar. Imagínense, ellos vieron a Cristo resucitado, ellos lo vieron comer pescado, ellos lo vieron traspasar una pared, o sea, de aparecerse nada más. Ellos lo vieron cuando ascendió. ¿Cómo no iba a arder el corazón de ellos ante tales eventos? Pero ¿qué has visto tú? Tú tienes que tener experiencias con el Señor, debes de ver su gloria y ver su poder. Tal vez yo te pueda contar lo que yo he vivido, pero tú tienes que vivir delante del Señor para que puedas estar en un aula de clases, para que puedas estar en un trabajo, para que puedas estar delante de gente y expresar y que te quieran callar y decir, tú cállate, tú no tienes que hablar. Es que yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído, porque los apóstoles no podían dejar de hacerlo, porque ardía su corazón delante del Señor y delante de la gente por lo que había visto, amada iglesia. Así es que yo oro, de veras, en verdad oro para que el Espíritu del Señor nos haga vivir los hechos en este tiempo, para que nosotros sigamos manifestando el poderoso mensaje del Evangelio del reino de nuestro Dios. Es más, no solo lo expresaron una vez, mire, capítulo 5. Ahora veamos el 5, ahí me estoy moviendo en esos dos capítulos. Capítulo 5, versículos 29 al 32. En el versículo 28 les dicen otra vez, terminantemente les prohibimos enseñar en ese nombre. Versículo 28, pero mire cómo dice el 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador. Se lo estaba diciendo a personas que no creían en la resurrección. Les acababan de decir, les prohibimos hablar de él. Y ellos ya le estaban hablando a los que les estaban prohibiendo. Qué tremendo, hermanos. O sea, les acaban de prohibir hablar de Jesús
Y ellos empiezan a hablarles de Jesús, aquellos que le estaban prohibiendo hablar de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque ellos habían tenido un encuentro real con el Mesías. Es más, ellos reconocieron, si usted lee todo el capítulo 5, ellos decían, dice, se admiraban cómo hablaban ellos, dice, estos son hombres sin letra, estos ni siquiera venían a la escuela de la Torá para ser enseñados, pero miren cómo hablan, reconocemos que anduvieron con Jesús, reconocían que habían estado con Jesucristo. Hermanos, la gente que nos rodea tiene que saber que hemos estado con Jesús. En una ocasión se dice que había una persona atea que siempre confrontaba a las personas que creían en Dios. Y un día en un aula de clases, él estaba dando clases y estaba hablando de esto, que Dios no existe y que Dios no existe, y llegó uno de sus alumnos. Y le dice el maestro, Dios no existe, y el alumno dice, Dios sí existe. Y dice, ¿y cómo sabes que existe? Y él le dijo, porque acabo de hablar con él esta mañana. Amados en el Señor, ¿qué es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder decir que Jesucristo resucitó? Muéstrame los hechos para que los hechos continúen. ¿Qué puede decir tu vida respecto a la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo demuestras la resurrección de Cristo? Para empezar, en un nuevo nacimiento se manifiesta la resurrección de Cristo. Para empezar, en una transformación de vida, es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo muestro al mundo que Cristo vive? ¿Cómo muestro al mundo que Jesucristo vive? Con el cambio de vida, con la nueva naturaleza que Él ha depositado en mí. En primer lugar, eso debe de gritar y de hablar y de expresar que Cristo vive porque Él me cambió y Él me transformó. Si así te preguntaran, bueno, ¿y cómo sabes que Jesucristo resucitó? Tú puedes decir, como lo dijo este alumno al maestro ateo, yo sé que Jesús resucitó porque acabo de hablar con Él. Y es más, no podemos decir tan solo acabo de hablar con Él. ¿Y qué crees? Él me respondió. El Señor me respondió. Escuché su voz, oí su voz. Soy una nueva persona. El Señor me ha hecho nuevo. Hay poder en mí. Hay evidencias. Hay hechos. Porque los hechos tienen que continuar. Y por eso los apóstoles no paraban. Es más, hermanos, un día después de que los azotaron, los azotaron, les dieron 40 latigazos, azotes en su espalda. Y dice, nos sentimos dignos de ser, en este caso, lastimados por el nombre del Señor Jesucristo. Se sentían dignos. La manera de reaccionar ante tal oposición era sobrenatural. Mire, termino con esto. ¿Cómo respondían los apóstoles ante la oposición de todo el peso religioso, político y social de aquel tiempo? Mire el versículo 41 del capítulo 5. Capítulo 5, 41. Dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo. ¿Quién era el consejo? Pues todo ese grupo de personas que los había juntado para enjuiciarlos, dice. Después que salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¡Ja, qué tremendo, hermano! O sea, qué tremendo. Miren, por decirlo así, ¿qué haría usted ante uno de sus hijos o hijas que va a la escuela y le hacen como a esta niña en los Estados Unidos, que a lo mejor lleva a su niño un cubrebocas que dice Jesús te ama, y el maestro le dice eso no lo puedes llevar, quítatelo, quita otro, y bueno, le afrentan, porque también la niña pues no sabía defenderse, no sabía qué decir, y uno puede decir, bueno, ¿por qué hacen eso con una niña, no? O sea, ¿qué haría usted como padre? ¿Defender los derechos del niño? Decirle, mira, mi hijito, yo voy a ir con la maestra y el maestro y te voy a defender, no tiene que hacer eso. Es más, eso es inconstitucional. O sea, ¿usted defendería a su hijo de esa manera?
O mejor le enseñaría y le diría, vente, mijo, te voy a enseñar Hechos de los Apóstoles y te voy a mostrar cómo sufrieron nuestros primeros hermanos. Te quiero enseñar lo que sufrían. Es más, si tú predicas a Cristo y tu maestro un día te da un barazo en la espalda, dale gloria al Señor. ¿Usted haría eso con sus hijos? Considérate digno de haber sufrido, hijo. Considérate digna. Es más, si te expulsan, considérate digna, considérate digno de padecer por el nombre de Cristo. De ese calibre de hijos, de ese calibre de cristianos, se tienen que estar educando en estos tiempos para que los hechos continúen y no se callen. No solo con un cubrebocas. Bueno, me quitan el cubrebocas, tengo boca para hablar, tengo boca para predicar. Qué bueno que me lo quitaron porque ahora sí voy a hablar. Hijo, sigue predicando, hija, sigue predicando, no te preocupes, pero no le diga, ay, mijito, ¿cómo sufriste? Ven, te consuelo, te apapacho. Hermanos, los apapachos llegarán un día en la eternidad. El Señor dijo que nos envió a este mundo como ovejas en medio de lobos. Y usted puede decir, qué padre tan desnaturalizado que nos envía en medio de los lobos. Así el Señor lo dijo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y la cosa se va a seguir poniendo peor, hermano. La cosa se va a seguir poniendo peor. Cada vez habrá más censura, cancelación, persecución, etcétera. Eso viene. Eso el Señor Jesús lo dijo. Pero los hijos de Dios seguiremos diciendo, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como el versículo que acabamos de leer, se lo vuelvo a repetir, versículo 41. Así pues los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Nombre de quién? El nombre de Jesucristo, el Mesías. Versículo 42 y concluyo. Y día tras día, hermano, ¿cada cuánto? Cada que había un programa de evangelismo, cada vez que se hacía una campaña, o sea, no dice eso la Biblia. Mire lo que dice. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hermano, cuando yo leí este pasaje se me cae la cara de vergüenza. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque a lo mejor yo puedo decir como pastor, hermano, yo todo el tiempo predico con mi ejemplo de vida, que la gente me vea. Es correcto, o sea, está bien, tienes que predicar con el ejemplo, porque si no predicas con el ejemplo, pues definitivamente no eres cristiano. O sea, si tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de resolver los problemas en cualquier ámbito donde te desarrolles, si no lo resuelves a la manera de la Biblia y de la guianza del Espíritu, pues definitivamente o no eres cristiano o tienes un problema en tu vida cristiana. Entonces, esto a mí me causó vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de la oposición, a pesar de que todo el poder y la autoridad religiosa de aquel tiempo estaba sobre ellos, hermano, día tras día, no había día que no anunciaran a Jesucristo. En aquel tiempo había que pararlos para que predicaran a Cristo. Y ahora nos tienen que empujar para que prediquemos a Cristo. Ahora nos tienen que jalar a veces como conyunta, ponernos un programa de evangelismo para que salgamos y compartamos el evangelio. A veces eso necesitamos. Pedro y Juan nunca dijeron, hermanos, va a haber un proyecto de evangelismo y ahora sí vamos a compartir el evangelio. Dice la Escritura que todos los días en el templo y por las casas, de casa en casa, no dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Me da vergüenza, hermanos.
Me da vergüenza leer, porque si bien vivimos una vida moral y que no tiene nada que refutarnos las personas, que a veces nos admiran nuestra manera de vivir, pero el Señor quiere algo más. No espere a que haya un programa de evangelismo. El Espíritu del Señor le está hablando esta noche. El Espíritu del Señor me está hablando a mí. El Espíritu del Señor nos habla a cada uno de nosotros. No deje de hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. Pero hermano, es que yo no sé mucho de Biblia. A ver, ¿qué sabes? Como le dijeron al ciego, aquel varón que el Señor un día sanó y le dijeron, mira, es que ¿quién te sanó? Pues un Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues no sé. Dices que, y le dicen los religiosos de aquel tiempo, es que Dios no puede oír a los pecadores. Y aquel varón les dice, pues si es pecador o no es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Así es que no necesitas tener mucho conocimiento, lo vas a ir adquiriendo, eso se adquiere. Pero lo que el Señor nos dice, amada iglesia, esta noche, es que si antes eras ciego y ahora ves, de eso habla, de eso expresa. Si el Señor hizo algo en tu vida, de eso hablemos, amada del Señor. No dejemos de hablar y de expresar lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que hemos visto y lo que hemos oído. No dejemos, amada iglesia. ¿Qué les parece si oramos y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? A lo mejor la pandemia te ha tenido encerrado todo este tiempo y dice, Señor, ¿y qué voy a hacer? Bueno, si la pandemia te dice, enciérrate y Dios te dice, sal, yo creo que es el tiempo de salir, de tocar la puerta de tus vecinos y de hablarles del Evangelio, de volver a retomar con aquella persona que le habías compartido la palabra y que la dejaste pendiente, porque ahora la misma sociedad y las autoridades nos dicen, no vayas, no salgas. Hermanos, ponte tu cubrebocas, lleva tu gel y visita a las personas a las cuales antes el Señor te había puesto a hacerlo. El Señor nos había puesto a hacerlo. Porque si queremos que los hechos continúen, no tenemos que parar de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo, hagámoslo, iglesia, en el nombre del Señor. Oramos.